Oiga, pues mire que otra vez salen los millonetas. Qué curioso que siempre son del PRI. Manlio Fabio Beltrones, pues ya se tenía conocimiento del caso de su hija, que no sé cuántos millones de dólares tendría guardados en la banca privada de Andorra. De acuerdo a informaciones periodísticas, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó pues nuevas corridas de millones de dólares, 4.5 millones de dólares. Millones de dólares, de ese tamaño. Es el PRI de Alito, de los privilegios, de los McLaren, de los cochupos, de los acuerdos, de los millones del despilfarro. El asunto es que todo eso fue con dinero público. Y ahora se señala a un ex gobernador de Sinaloa que pues tenía su guardadito allá en Andorra, en la banca privada de Andorra, el Principado de Andorra, colindante con España. Obviamente es un principado independiente. Se ha dicho mucho de los paraísos fiscales, por supuesto que entiendo que se ha dicho bastante de estos paraísos fiscales. Ahora, ¿qué sucedió? Pues que un ex gobernador priista de Sinaloa pues, tenía ocultos sus 4.5 millones de dolarucos allá en la banca privada de Andorra. Aquí le tengo la información, vamos a ella. Encontraron millones de dólares de un ex gobernador priista, Juan Sigfrido Millán Lizárraga. Ocultaba al menos 4.5 millones de dólares en un banco de este paraíso fiscal. ¿Qué es lo que se dio a conocer? El ex gobernador priista de Sinaloa del 1999 a 2004, Juan S. Millán Lizárraga, ocultaba al menos 4.5 millones de dólares en un banco de Andorra. Entre 2007 y 2018 el sinaloense manejó una cuenta en la banca privada de Andorra, BPA por sus siglas, donde encontraron 2.8 millones de dólares, además de un depósito de valores por 1.7 millones de dólares. De acuerdo con documentos revelados por el diario El País, el político del Partido Revolucionario Institucional figuró como titular en ambos productos financieros, junto con su hermano Enrique Millán Lizárraga, a través de un depósito numerado, el cual consiste en un sistema que blinda la identidad del cliente. Juan S. Millán fue senador y diputado federal en los 90s y 3 años después de dejar la gubernatura de Sinaloa, abrió la cuenta en ese paraíso fiscal. De acuerdo con los documentos, el priista recibió una transferencia desde una cuenta numerada o ordenada por otro de los clientes de la entidad financiera, Óscar Javier Lara Arechiga, también diputado por Sinaloa entre 2009 y 2012. Óscar Javier Lara Arechiga, quien murió en 2017 como consecuencia de un cáncer, figuró en 7 cuentas en BPA, es decir, banca privada de Andorra, con su esposa Beatriz del Carmen Teresita Esquer de Lara y su hermano José Luis. Según El País, sus depósitos movieron 51 millones, es decir, están llenos de millones de dólares. Con razón tienen tanto dinero para mover cualquier cantidad de negocios. En cuanto a Millán Lizárraga, el ex gobernador, en junio de 2007 cobró en su cuenta de Andorra la cantidad de 240 mil dólares de la casa de cambios mexicana BIB. Un año más tarde, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, la UIFAN, señaló en un reporte que el político mexicano no aportó al banco la documentación para acreditar el origen del dinero. A pesar de ello, en agosto de 2008, el ex gobernador cobró la cantidad de 396 mil dólares del empresario gasolinero Tomás Rendón Fernández, quien acumuló en su cuenta personal 2.7 millones. Además fue representante de otra cuenta en banca privada de Andorra a nombre de la empresa Servicios Sinaloenses SADCB, en la cual ingresaron 823.644 dólares. La relación entre políticos y empresarios de Sinaloa era extensa, pues la cuenta de Juan S. Millán Lizárraga sirvió como fiadora de un préstamo por 3.4 millones a favor de desarrolladora GOS SDR, Sociedad de Recursos Limitados de Capital Variable, una empresa vinculada a José Luis Lara Arechiga, hermano del exdiputado fallecido en 2017. No son los únicos. Otro priista que ocultó fondos en Andorra, Francisco Agustín Arroyo Vieira, quien fue diputado federal por el PRI y embajador de México en Uruguay, ocultó durante varios años 1.2 millones de dólares también en la banca privada de Andorra. Este caso también fue dado a conocer por El País y gracias a ello se descubrió que Arroyo Vieira cobró en el Principado de Andorra
un depósito desde un despacho de abogados de la Ciudad de México. Arroyo Vieira, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de 2012 a 2013, aseguró que se trató de un pago por un trabajo del cual no podía revelar información. Sin embargo, se limitó a calificar como un error cobrar los fondos en Andorra. Otro que tiene sus negocios allá en esa misma banca privada de Andorra es Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador del Estado de México, también priista, para variar. Pues por eso la gente ya lo rechaza, hombre. Otros casos de priistas con cuentas en Andorra son el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, la senadora Silvana Beltrones, hija del expresidente nacional del PRI y ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones. Así las cosas, estos personajes siguen acumulando riqueza que no es bien habida, riqueza que es cuestionable, y bueno, todos estos datos ya se encuentran en poder de la unidad de inteligencia financiera que habría requerido a su misma similar de Andorra, con la finalidad de empezar lo que son los trámites y solicitar información precisa respecto a las cuentas y la danza de los millones de dólares. Con razón Alejandro Moreno Cárdenas ni se preocupa, ¿verdad? Pues ¿de qué se va a preocupar? Si él tiene también, yo creo que sus cuentas allá, eso se tendría que explicar, porque estos personajes pasan hasta por buenas gentes, bueno, ni siquiera pierden su respetabilidad. Necesitamos a la del lenguaje sin palabras para que nos digan dónde está el rostro que refleja asertividad y victoria. Alejandro Moreno Cárdenas, se hace llamar Alito, es el que encabeza junto con Marco Cortés esta alianza. Se ha visto envuelto en escándalos que han sido denunciados. De hecho, enfrenta un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados. Habría dicho en su momento Ignacio Mier Velasco que estaban atentos para darle celeridad al procedimiento, que quedaría empatado porque uno de ellos es Humberto Pérez de Morena, los integrantes de la sección instructora que lleva el caso de Alejandro Moreno Cárdenas. El otro, hay dos de Morena, el otro es Rubén Moreira y el otro es Luis Licha del Partido Acción Nacional. Bajo ese criterio se atienen a que no le pueden hacer gran cosa. El hecho de que ni siquiera pierdan su respetabilidad ya es bastante aventurado, ya es bastante vergonzante, no es cosa sencilla, y todavía quieren que lo sigan apoyando. Mire usted, pues es que esto ya está por todos lados, hombre. Ok, pues eso es lo que está pasando. Ahora, los paraísos fiscales, en el caso de la banca privada de Andorra, le debo decir que ese tipo de banca que fue un paraíso fiscal, ahora está muy abierta a dar información a otros países, en este caso a México, y a otros países donde hay paraísos fiscales. Podemos hablar de Panama Papers, las Islas Vírgenes Británicas, y nos podríamos topar con personajes incluso de los medios de comunicación. Nunca accedió Carlos Loret de Mola a que se diera a conocer sus ingresos. Digo, no se puede comprar un departamento en Miami, en la zona machuchona de Miami, con el salario. Obviamente hay una connivencia, una complicidad implícita, o tendría que investigarse para decir, estos son los billetes que se han guardado allá. En este caso aparece un ex gobernador de Sinaloa, pero también aparece la hija de Beltrones. ¿Y en ese caso qué? En ese caso no hay ningún problema. En ese caso nada más porque son ellos no hay ningún problema. Pues debiera haber una indagatoria. Creo que Pablo Gómez, que se perfila para ser el consejero presidente del INE, creo que está en una buena posición. Creo que está bien encaminado, porque en la unidad de inteligencia financiera sí se requiere a alguien más fuerte, con más dientes, con más oficio, con más ganas de trabajar, y creo que su lugar estaría mejor en el INE que en la unidad de inteligencia financiera, donde se requiere, por supuesto, de gente que le mueva. Todos son priistas, y muchos del Estado de México, bueno, de Sinaloa, el ex líder nacional, Manlio Fabio Beltrones, en una residencia en la Ciudad de México donde fue a parar Ciro Gómez Leiva, ahora que tuvo el evento donde todo indica fue un montaje. Pues ahí está el paraíso de los priistas, la banca privada de Andorra. Otro ex gobernador priista,
se suma a Manlio Fabio Beltrones, Juan S. Millán, ex gobernador de Sinaloa, con Manlio Fabio Beltrones, con Alfredo del Mazo Maza, con la hija de Beltrones. Bueno, y pregunto yo, ¿Alito no tendrá sus millones guardados ahí? Son paraísos fiscales. ¿Qué es lo que le permite a estos personajes del PRI? Bueno, porque son priistas, mantener en secrecía sus millones de dólares. Pues los acuerdos que hay a nivel internacional y los lugares donde pueden ocultar recursos, pues groseros, porque estamos hablando de millones de dólares. ¿Se imagina usted cuánto es? Porque luego hablan con cosas los prianistas. Es que si el peso está fuerte, nos vamos a quedar más pobres. Cuestiones de aritmética pura, básica. ¿Cómo, si el peso está, la moneda está fuerte, cómo es que vas a tener más pobreza? Pues esto indica una plusvalía mayor en el país. Pero todo este dinero, todos estos millones de dólares, no se construyeron con trabajo. No se hicieron al amparo de un trabajo honesto. De otra manera, pues nadie los perjudica. Aparte, ¿para qué tendrían que ocultar millones de dólares si se los ganaron de manera correcta? Los ocultan porque es dinero sucio o mal habido. No se lo ganaron correctamente y por eso se los llevan a esos paraísos fiscales donde las leyes son laxas, flojitas, cooperan, se protege el secreto bancario, nadie sabe cuántos millones de dólares se mueven en esos lugares y la banca privada de Andorra ha estado en el ojo del huracán desde hace buen tiempo. Diríamos que desde hace 3 o 4 años empezaron a salir a estos lugares que se llaman paraísos fiscales porque nadie los audita, nadie los checa. Y a estas alturas, pues sí, creo que la Unidad de Inteligencia Financiera ya generó la petición a la banca privada de Andorra para saber cómo está el tema de Beltrones, cómo está el tema de Juan S. Millán, cómo está el tema de Alfredo del Mazo Maza, gobernador actual del Estado de México, Silvana Beltrones, entre muchos otros que tienen millones de dólares. Es grosero eso para el pueblo, es grosero. ¿Cómo es posible? Y la gente que gana el salario mínimo, ¿se imagina usted? No, es que ya se aumentó el mínimo. No, pero ¿cómo nos va a ir mal si nunca aumentaron el salario mínimo? Groseros. O sea, aparte de tranzas, creen que nos chupamos el dedo. Pues ahora tenemos que saber quiénes son esos priistas que van a pedir el voto, por cierto. Van a pedir el voto, no solo este año, también en 2024. Hay para que les recuerde los paraísos fiscales y tenga de perdido que decirles, oiga, pues si ustedes tienen millones de dólares, rólense algo, porque luego no dan ni el saludo. Interesante, esto se va a poner bueno, esto va a desatar no una cacería, no, una investigación seria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera para llegar hasta el fondo de estos lugares que se llaman paraísos fiscales, el paraíso de los priistas, la banca privada de Andorra.